Un gusto saludarte, Sepu. Sí, 28 nombres son los que dio a conocer Juan Pablo Hermosilla ayer, como tú decías, transmisión en vivo de los distintos canales para poder conocer qué habían hecho estos jueces, estos fiscales que Juan Pablo Hermosilla dio a conocer ante la prensa. Entre ellos, por ejemplo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, habría tenido conversaciones. Bueno, Juan Pablo Hermosilla dice que se juntó con Andrés Chadwick y también con el propio Luis Hermosilla. Incluso a Ángel Valencia le habría dicho que le iba a dar información privilegiada sobre las causas que involucraban al expresidente Sebastián Piñera. Ahí también hay dimes y diretes en ese caso. Habla también Juan Pablo Hermosilla de que está Javier Armendáriz, el fiscal metropolitano Centro Norte, la fiscal Jimena Chong, el juez Mario Carroza, Manuel Valderrama, ministros de la Corte Suprema, que habrían tenido contacto directo con el abogado Luis Hermosilla. Ahora, y es muy importante recalcar esto, según el propio abogado Hermosilla, dice que estas actitudes, estas conversaciones no son necesariamente constitutivas de delito, pero ahí la ciudadanía debería entrar a juzgar qué es constitutivo de delito y qué no. El tema es que Juan Pablo Hermosilla ayer dio una lista de estos 28 nombres, pero no dio información de qué conversaciones o cuál fue el tema de conversación entre estos nombres, entre estas personas, estos jueces, estos fiscales, con el abogado del poder, Luis Hermosilla, que recordemos se mantiene en prisión preventiva hace ya más de 2 meses. ¿Por qué dio a conocer toda esta lista de nombres el abogado Hermosilla? Revisemos. Dale. Nunca he dicho que voy a liberar todo porque estoy obligado por el secreto profesional y estoy obligado además por las conversaciones, por el régimen de privacidad de ciertas conversaciones. Lo que yo quedé de acuerdo y que lo decidí hacer de esa forma para parar las filtraciones es los temas que fueran de interés público. Hay temas de interés público cuando uno conversa con un fiscal, y eso no está cubierto por secreto profesional, o con un fiscal que uno está manejando una causa. Puede haber interés público, sobre todo porque hoy día con la forma mañosa que se han ido filtrando se pueden tergiversar las cosas. Pero lo que ha dicho también Juan Pablo Hermosilla es que se han ido filtrando estas conversaciones a través de la prensa, de Luis Hermosilla con personajes del mundo de la opinión pública, ¿no?, que están bien cuestionados, y es por eso que el abogado de Luis Hermosilla da a conocer todo este detalle, estos 28 personas, fiscales y jueces, algunos ministros incluso de la Corte Suprema. Según algunos parlamentarios, esto es parte de la estrategia de defensa de Juan Pablo Hermosilla en marco de toda esta investigación que sigue, ¿no?, que es el caso Audio. Ahora, quien está bastante cuestionado, y este nombramiento que hizo ayer Juan Pablo Hermosilla también lo deja bien en cuestión, es el propio fiscal nacional Ángel Valencia, quien dijo que había limado asperezas, había tenido una reunión con Andrés Chadwick, con Luis Hermosilla, cuando ya había asumido como fiscal nacional en el año 2023. Dijo que no se acordaba mucho de cuál era la reunión. Bueno, Juan Pablo Hermosilla ayer dijo que efectivamente Ángel Valencia, según Hermosilla, había pedido esta reunión y él le habría dicho, tanto a Luis Hermosilla como a Andrés Chadwick, que le iba a entregar la información privilegiada de si es que pasaba algo con alguna causa, ¿no?, de Sebastián Piñera, o si es que habían diligencias en estas causas en las que involucraban al expresidente Sebastián Piñera. Ángel Valencia, el fiscal nacional, hasta el momento no ha hablado con la prensa, no ha dado ninguna declaración acerca de estas imputaciones que le están haciendo y que se le está haciendo por parte del abogado de Luis Hermosilla. Revisemos más declaraciones. la versión que él da, en mi opinión, es inconsistente. Él dice que esta reunión se hace para limar asperezas, dice que no la registra en su registro de ley de transparencia del OVE y dice al mismo tiempo que se hablaron cosas de causas judiciales. Si se hablaron cosas de causas judiciales, él tendría que haberla registrado en la ley del OVE. Yo tengo derecho a asumir que hay una serie de cosas que él está diciendo antes de que yo abra la boca que no son creíbles. Ya, bueno, ayer abrieron la boca y mostraron los 28... ¿Quién más está cuestionado? Italiano. Espérame un poco para que te luzcan más con la información que sé que puedes tener. Ayer se abrió la boca y se entregaron los 28 jugadores, ¿sí? Hombres y mujeres involucrados. Bueno, quiero saber si hablaron o no.
si hay reacción del fiscal Valencia, si hay reacción de algunos jueces, si hay reacción de la Corte Suprema, porque también es fácil acusarte de algo que a lo mejor no hiciste, pero que hiciste y está la nebulosa, aparece la palabra nominaciones. Entonces, igual queda tu nombre ahí. Puede que no hiciste nada, pero te llama a investigar. O te dice Hermosilla, bueno, ustedes muestren y yo lo puedo comparar con lo que tengo en mi celular. Entonces, es como muy intangible todo lo que se dijo. Entonces, mi pregunta es, ¿alguien habló el día después? Sí, hay un par de comunicados, por ejemplo, de una ministra de la Corte de Apelaciones, quien dijo que ella se había inhabilitado de todas las causas que involucraban a Luis Hermosilla, entonces estas conversaciones no era una parte, no había un tráfico de influencias involucrado, ¿no? En estas conversaciones. También tenemos algunas reacciones por parte del ministro Valderrama de la Corte Suprema, que también dio un comunicado en ese sentido, pero por ejemplo del fiscal nacional Ángel Valencia no hemos tenido ninguna declaración al respecto, por lo menos en las últimas 2 semanas, y con esto que todavía se empieza a incrementar más, ¿no?, los cuestionamientos ante el persecutor nacional. De hecho, incluso algunos parlamentarios del Partido Socialista no descartan poder llevar un oficio ante la Corte Suprema para poder destituirlo de su cargo. Todavía le quedan por lo menos 6 años en el cargo a Ángel Valencia, y ya está bien cuestionado por este tema del caso Audio. Quien dio declaración hoy, y tuvimos acceso a poder conversar con ella, es la fiscal Jimena Chong, que según Juan Pablo Hermosilla también tuvo contacto con Luis Hermosilla. ¿Qué fue lo que respondió? Revisemos. Las comunicaciones se dieron en un estricto carácter profesional. El abogado, y en las ocasiones en que el abogado tenía la representación de una o más personas en las investigaciones que estaban a mi cargo, o en aquellos casos en que la Fiscalía tuvo que requerir formalmente al Ministerio del Interior algún tipo de información, y con ocasión de eso hubo algún tipo de comunicación. Son conversaciones que se dan en contextos previos, incluso muchas veces a reuniones que se suscitan tanto en marcos físicos en la Fiscalía o en marcos virtuales. Durante estas últimas semanas también hemos hablado del tema de los nombramientos de jueces, ¿no? Pero para colgarme un poco de lo que decía ahí la fiscal Jimena Chong, dice que es recurrente este contacto entre fiscal y abogado de alguna causa, en cualquiera de las causas, ¿no? Es un tema recurrente, ¿no?, que se lleva durante las investigaciones, durante las etapas de formalizaciones. Es algo muy recurrente, y es por eso que en ese sentido se defiende. Ahora, Jimena Chong no quiere dar el detalle de estas causas, no quiso decir en qué causas fue en las que conversó con el abogado Luis Hermosilla. Ante eso mantuvo silencio. Pero se ha hablado también en reiteradas oportunidades sobre el presunto tráfico de influencias en los nombramientos a jueces de la Corte Suprema, donde ahí Luis Hermosilla también está involucrado. Bueno, la Corte Suprema durante esta jornada, y tras la declaración de Juan Pablo Hermosilla, donde dice que el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y el ministro Manuel Valderrama, también del máximo tribunal, tuvieron contacto con Luis Hermosilla, bueno, a raíz de eso, la Corte Suprema inició un sumario administrativo para investigar a estos 2 ministros del máximo tribunal. Revisemos esas declaraciones. Respecto del ministro Carroza y el señor Valderrama, se adoptó la decisión de instruir un sumario administrativo que va a llevar el fiscal judicial de esta Corte Suprema. Y puede este sumario terminar con un informe del fiscal en que diga que existe o no algún antecedente que pueda ser o no reprochado disciplinariamente. Bueno, y es parte también de lo que dice el propio abogado Juan Pablo Hermosilla, que él no puede entrar a juzgar si es que hay delitos o no entre estas conversaciones entre Luis Hermosilla y los distintos personajes que salieron ahí en esta lista, ¿no?, de 28 personas, de fiscales y de jueces. Va a tener que ser la ciudadanía, o incluso va a tener que ser las mismas instancias administrativas, como la que está haciendo la Corte Suprema en este momento, que instruyó durante esta jornada. Otra instancia administrativa, pero ahora en contra del abogado de Luis Hermosilla, es por parte del Colegio de Abogados,
que va a instruir una investigación en contra de Juan Pablo Hermosilla por haber dado a conocer esta lista de 28 nombres, esta información. Y bueno, ¿qué otra información maneja él, ¿no? Y que podría dar a conocer ante la prensa? El Colegio de Abogados va a hacer esta investigación también en contra del abogado de Luis Hermosilla. Hay más declaraciones porque también nos interesaba saber qué era lo que decía el gobierno del presidente Gabriel Boric en torno a toda esta polémica. Dale. Yo creo que es muy importante para todos y todas las ciudadanos que sepan que en nuestro país las instituciones tienen que funcionar adecuadamente, que los jueces y juezas tienen que fallar conforme a derecho, que tienen que resolver de manera objetiva. Y lo mismo en el caso del Ministerio Público. Yo creo que eso es lo relevante. ¿Cree que se debe las investigar estrategias que tengan los abogados particulares para su defensa, ellos verán lo que más sea beneficioso para su representante. Pero creo que se va a investigar al propio Juan Pablo Hermosilla, se va a investigar a algunas personas que están en esta lista de 28 nombres, pero bueno, la verdad es que la performance de ayer del abogado de Luis Hermosilla dejó un poco más de dudas que respuestas. Dio la lista de los nombres, pero no dijo en qué arista o qué fue lo que se conversó con Luis Hermosilla, qué delito podría haber, ¿no? El detalle de los chats no los dio y dijo que va a dar 2 semanas para que las personas involucradas en esta lista dijeran qué fueron lo que hablaron con Luis Hermosilla, si es que hay delito o no, y si es que pasan esas 2 semanas y no hay ningún detalle, bueno, Juan Pablo Hermosilla, según él, va a dar más información sobre esto. Y recordar que esto es solamente la primera etapa, que tiene que ver con fiscales y con jueces. Juan Pablo Hermosilla también dijo que va a dar el detalle de las conversaciones con políticos, entre políticos y Luis Hermosilla. Bueno, estamos atentos de este caso audios que no para de dar nuevas noticias. Bueno, y hay que esperar que diga el fiscal Valencia también, porque fue el más involucrado, más reiterado, también más repetido por Hermosilla ayer en la conferencia de prensa. Esperamos su respuesta oficial. Italiano Bianchetti, gracias por todo, Agu.